Compañeros, si me permiten, quisiera iniciar la clase de hoy dándole las gracias a Glenda Umaña, graduada de nuestra escuela, una periodista costarricense que ha hecho una trayectoria internacional muy, muy importante en una de las cadenas de noticias más vistas en América Latina, que es CNN en español. Glenda desde hace 10 años tuvo un proceso de reinvención profesional, yo lo llamo así, y hablaremos un poquito de eso. Y se lanzó siguiendo la misma línea informativa a través de las redes sociales a hacer informaciones también novedosas. Por el poquito rato que ustedes tienen aquí de compartir con Glenda, Glenda tiene un estilo de entrevistar muy particular, casi único, es muy cercana, es muy humana, no quisiera ponerle más adjetivos, pero quizás es un poco un modelo, un toque distinto a lo que a veces en la escuela de comunicación enseñamos. Y a mí me parece muy, muy valioso que también aprendamos de gente que ha hecho periodismo de calidad y también lo ha hecho en un tono y con una actitud un toque distinta. Para mí, que Glenda nos acompañe es muy importante y bueno, yo quisiera, en la misma onda de de este diálogo informal que tuvimos antes de empezar a grabar, que Paola, que Natalia, que Daniel, que Gabriel planteen algún tema que quisieran cubrir en este rato con ella para aprovechar esta horita que Glenda nos acompañará desde Atlanta, donde vive. Pau, usted tal vez. Yo puedo Dale, dale, comenzar. Nati. Bueno, a mí un tema que me interesaría conocer es sobre el hecho de establecerse en el extranjero y también poder ejercer en el extranjero, porque, digamos, escuchando experiencias de varias gente que se va y todo este asunto, es algo que se romantiza mucho, pero detrás hay como muchos retos y hay que enfrentar varios obstáculos. Entonces, a mí me gustaría saber cómo usted, digamos, como mujer, como latinoamericana, logró entrar en el periodismo en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, Alejandro, por la invitación y es un honor conocerlos a ustedes, compartir. Estaba escuchándolos antes de comenzar lo que cada uno está haciendo y realmente me encanta lo que están desarrollando. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, esto es algo que llegó a mí gracias a una posibilidad de estudiar afuera, primeramente, una beca para centroamericanos. Yo trabajaba en Teletica, ahí trabajé 8 años, pero más o menos cuando tenía como unos 4 años, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de centroamericanos para que aplicamos y nos dieron la beca para sacar una maestría en la Universidad Internacional de la Florida. Entonces, ¿qué me sucede a mí particularmente? Yo estaba contenta en Teletica en ese momento, pero siempre quería como aprender más, como ir más allá, especialmente en la parte de producción, de qué podíamos hacer para hacer las cosas mejor, para llegar más a la gente, que total a eso nos debemos, ¿no? A la audiencia. Entonces, bueno, tuvimos esa oportunidad y las poquitas veces como parte de los estudios de maestría que visitábamos canales de televisión en Miami, porque la universidad está en Miami, yo me quería quedar ahí. Era una cosa como un imán, ¿verdad? Eso que dicen que la voluntad de Dios está en lo que uno la apasiona. Entonces yo veía por todo lado, veía las cámaras, veía a los productores, veía a la gente, veía a los periodistas y yo quería como quedarme hablando con ellos todo el tiempo. Yo era del grupo, era la que más me interesaba eso y la que más, como decimos popularmente, le sacaba el jugo a cada visita, ¿verdad? Y el último año, porque era una maestría en 3 años, ¿verdad? En la primera, 3 veranos, como llaman acá el verano, de mayo a septiembre. Tenía que venirme durante 3 años consecutivos, el canal me daba ese permiso y eso siempre se los agradeceré. Y el tercer año se planteó la posibilidad de venir a CNN en Atlanta. En ese momento yo me volví loca de la emoción, ¿verdad? Entonces nos vinimos por tierra, todo el grupo de estudiantes, que éramos unos 15, manejando en 2 carros, etcétera. Y cuando llegamos a CNN, y me pasó aún más que
Los otros compañeros venían, lo que querían también era conocer, pero también paseemos y conozcamos, pero yo les dije a los de CNN, puedo regresar mañana. Yo quiero regresar mañana, yo quiero ver cómo funcionan, yo quiero ver cómo hacen. Y había un señor muy amable, que luego fue uno de mis jefes, que en paz descanse, y me dijo, claro que sí, vente. Y entonces yo me fui para el canal, ahí tuve que agenciármelas para llegar, para CNN, y recuerdo que tomé fotos y jamás me imaginé que algún día iba a estar ahí, ¿verdad? En ese momento. Estamos hablando de 1992, 5 años después estaba ahí. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Y cuál es un poco el consejo para vos también? Es esa red de contactos, ¿verdad? Es eso, a quién conoces, causar una buena impresión, eh, pero es algo que viene desde adentro, que es algo genuino, no es algo que yo lo quiero hacer, que hago para caerles bien o que no, sino que realmente interesarse por lo que estaban haciendo, por la forma. Recuerdo que tuve la oportunidad de sentarme en ese momento con los presentadores principales. Ahí no había nacido CNN en español 24 horas, sino que se llamaba Telemundo CNN y solo había dos presentadores. En ese momento estaba Jorge Gestoso, que quizá han escuchado, y una que había sido Miss Universo, una chilena, en este momento se me acaba de olvidar el nombre. Boloco. Exacto, María Cecilia Boloco era la presentadora en ese momento. Entonces, bueno, yo hago ese contacto, me tomo fotos y me vengo con la emoción de haber ido, punto, punto y aparte, ¿ok? Vale decir que cuando yo estaba haciendo la maestría, ya el tercer año y todo, yo fui y preparé, no sé si saben lo que es un VHS, y preparé unos cassettes de VHS, y los iba a dejar a la recepción del canal, chicos, fatal, ¿verdad? Porque primero no tenía ningún contacto, los canales en Miami, estoy hablando. Contactos, lo dejaba por ahí en un casetito que no tenía ni foto. ¿Quién iba a ver eso? ¿Verdad? Entonces los iba a dejar ahí, digo yo, tal vez alguien lo ve, tal vez esto, tal vez lo otro, pero eso no avanzó. Así que yo regresé al canal y ¿qué sucedió? Cada vez que llegaba al canal alguien del exterior a darnos algún taller, llegaron dos personas particularmente que fueron el punto de quiebre, ¿verdad? Una de ellas era un productor de Miami, un productor yo a él le confié mi secreto, porque era como, solo lo sabía mi esposo. Mira, yo lo que sueño es esto y esto y esto. Me dice, bueno, tienes que hacer una buena cantidad, pero bien hechos y taca, taca. Entonces, yo decidí invertir un poquito de dinero. Hicimos unos cassettes ya de VHS mejor con fotos, etcétera, los demos mejor preparados, y yo me fui hasta personalmente en algunos casos a dejarlos. En otros, el que dio el punto de quiebre es un ejecutivo que llegó a Canal 7, pero no tenía nada que ver con noticias, era del mundo de Turner, pero todo lo que tiene que ver con programas, etcétera. Y yo le dije, disculpe, fulanito, ta, ta, ta. Le expliqué, le digo, aquí está mi cassette, usted se lo podría dar a quien corresponda. Eso fue, ¿ok? Contactos. Ellos le dieron el tape a las personas que estaban en ese momento escogiendo el personal para la cadena de 24 horas que iba a arrancar en el 97. Y ahí, bueno, ya es mucho detalle que es parte de una charla que tenemos nosotros, pero ahí es donde se logra ver ese cassette, porque vos puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero que lo vean, realizar ese contacto. Ahora, hay otro enorme desafío, chicos, porque a través de todos estos años yo he conocido a muchos muy buenos periodistas, etcétera, que con todo su corazón añoran y desean estar acá y tienen todos hasta mucho mejor que los periodistas que ejercen acá, porque en Costa Rica la formación es muy buena, la formación ética es muy buena, eso es súper importante, están totalmente capacitados, pero aún se puso esta situación peor después del 9/11 con el otorgamiento de visas de trabajo, ¿ok? Entonces, ese es, yo diría, el principal problema, ¿verdad? Para que te puedan contratar, estamos hablando de Estados Unidos. Sin embargo, hace poco conocí una tica en diciembre que me contaba que ella empezó a redactar para medios de acá, desde Costa Rica. Y su trabajo era tan bueno que hubo un tiempo en que se vino para acá. Bueno, después no le convino y se regresó, pero eso es, hoy en día esa es una manera también
de poder desarrollar esos contactos, ¿verdad? Ahora se necesita, ha cambiado tanto el mapa laboral para nosotros, los periodistas con desafíos importantes, son muy valientes ustedes, porque sí, realmente pues sabemos, es una realidad lo que cuesta hoy en día poder conseguir un trabajo, pero hay otra posibilidad, chicos, también, que son los llamados grants. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los grants? ¿Sí? Vos sí has escuchado los grants. Bueno, hay muchas organizaciones, bueno, no muchísimas, pero sí, que tienen grants para periodistas que quieran presentar un proyecto relacionado con diferentes temas, qué sé yo, salud mental, derechos humanos, los migrantes, tantos temas que hay. Entonces, se otorga unos fondos para que hay que fundamentar muy bien esos grants, pero esto es otra posibilidad también y que te podría dar una ventana eh, para un trabajo. Yo digo que no se desanimen, sí, en todos estos años realmente solo le pude ayudar a una persona directamente, que Univision la contrató a ella porque era el momento adecuado y era la persona adecuada y fue un, bueno, una gran alegría que contrataran a Wendy Cruz, no sé si la conocen. Ella estuvo en Canal 7. Univision. Ajá, estuvo en Canal 7 y de ahí brincó a Dallas, a Univision, y fue una de las presentadoras por varios años. Yo creo que ahora está de regreso en Costa Rica, pero a ella la recomendé a una amiga que era la directora y le encantó y en ese momento le dieron ese trámite que cuesta mucho, ¿verdad? El trámite para que te escojan. Les soy sincera, hoy en día está más difícil porque más bien están despidiendo por todo lado, como, ¿verdad? En los medios, pero no imposible. Gracias, Glenda. Gracias, Nati. Se nos integró Jimena. Jimena es periodista y está haciendo la práctica en el Deportivo Saprissa. Bienvenida, Jimena. Estamos haciendo una rondita de preguntas para presentarnos con Glenda y preguntarle un poco algo que a vos te motive, al menos desde tu experiencia y desde tu formación. Hola, más tarde prendo la cámara, perdón. Y bueno, la verdad no sé qué preguntas han hecho, pero a mí sí me interesa saber usted cómo escoge qué cubrir. O sea, entiendo como que un medio se rige por el interés público, pero tal vez al ser Ujú. una sola persona la que escoge, Eso es una tal excelente vez, pregunta, sí, Jimena, muy buena pregunta porque créeme que es un dilema diario. Te soy sincera, les soy sincera, yo me dedicaría 24/7 al periodismo y a mis redes, pero tuve que soltar, ¿verdad? Decir, yo no soy CNN, ni ujú, tengo un medio de $500,000, que es lo que se ocupaba, me dijo otra especialista, para poder tener los recursos que se requieren para convertirse pues en un medio más sólido. Entonces, a mí me encantan las noticias, me encanta poder eh, traducir, por decirlo así, o poder explicar a la audiencia en términos sencillos lo que está sucediendo, el acontecer. Eso ujú, requiere mucho tiempo, ¿verdad? Requiere primero entenderlo para poder transmitirlo, porque uno puede hacer copy-paste y ya está. Pero yo he visto la diferencia cuando yo primero lo digiero, lo entiendo y lo trato de explicar de una manera amigable y la gente lo agradece. Sin embargo, otras veces invierto un tiempo haciendo una entrevista, qué sé yo, había elecciones en Panamá, entonces me dediqué a hacer toda una producción, ¿verdad? Para hacer unas entrevistas y todo, y casi no tuvo reach, ¿verdad? Casi no tuvo alcance, pero ayer retraté unos venaditos en el jardín y aquello llovía en comentarios, ¿verdad? Ustedes me pueden ujú, entender. ujú. Entonces, obviamente depende de la red y depende de la audiencia. Ahora, sí ha habido diferentes etapas como emprendedora, donde yo he tenido estudiantes de periodismo, he tenido periodistas, hemos tenido proyectos específicos en cuanto a eso. Entonces, depende de los proyectos que tenemos para que sean sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Sostenibles económicamente, porque en este momento mi principal ingreso
no proviene de mis plataformas digitales, aunque repito es lo que yo quisiera, sino de otras actividades que gracias, digamos, a mi marca, a la marca de Glenda Umaña, que cuando salí de CNN yo no era consciente de que era una marca, pues he podido desarrollar como talleres, yo soy conferencista en diferentes temas de liderazgo, de periodismo, de emprendedurismo, etcétera. Pero el consejo mío específico, Jimena, y cada uno de ustedes, que les soy sincera, por cabeza dura no lo he seguido al tanto, es encontrar el nicho, ¿verdad? ¿Cuál es el nicho al que ustedes se quieren dedicar? ¿Verdad? ¿Y cuál es el nicho donde no están, donde hay una carencia o hay una falta tal vez de información o de dedicación de un espacio, ¿verdad? Que, donde nosotros podríamos tener eh, éxito en el sentido de encontrar patrocinadores y de poder desarrollar. Entonces, como me decía una amiga, esta especialista, Janine Warner, que ella la que inauguró o formó una organización que les recomiendo seguirla, no sé si la siguen, se llama Sembra Media, sembramedia.org, Sembra Media. Ahí también hay muchos recursos para ustedes. Hay recursos para proyectos independientes, hay recursos para trabajos y también para monetizar. Sembra Media, ellos comenzaron hace unos 9 años, increíble cómo han crecido, tienen recursos y apoyo de Google, pero ella me decía, cuando yo estaba como comenzando, redireccionando, decía, encuentra un nicho. Pero como yo sigo con esa espinita de las noticias y todo, pues a veces le he seguido, ha habido momentos en que sí nos hemos dedicado a proyectos específicos de salud, por ejemplo, o proyectos específicos de debates presidenciales o elecciones en diferentes países. Pero ese es el consejo, Jimena, ese es uno de los consejos. Vos estás en este momento en deportes. Bueno, en ese campo de los deportes hay muchas cosas que se podrían hacer. Muchas gracias. Pau, Bueno, voy yo. Justo Nati hizo la que yo quería y yo no puede ser. Hice mi primera pregunta. No, No, ya, pero preguntas que quieran, no se tengo preocupen. más, tengo más. No, Ajá. y también va como un poquito relacionado a lo que Nati preguntó. Es el tema como, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo nacional y el periodismo internacional? Digamos, ¿cuáles son esas grandes diferencias? Y realmente si hubo un choque cultural al llegar y tal vez no estar acostumbrada a lo que se vive en el periodismo, digamos, nacional. Y como el consejo de cómo tomar eso, porque imagino que fue tanto un choque cultural en lo personal como en lo profesional. Entonces, como un poquito es Fue súper duro, todo. Todo, desde como vos decís, la parte personal, yo me fui con mis 2 hijos preadolescentes, mi esposo, o sea, gracias a Dios ya sabemos inglés y todos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Vivir acá, la parte cultural, después de 2 semanas mi hija me decía, mami, qué raro, no ha llegado nadie con el queque, como en las películas, ¿verdad? De bienvenida, para decirte todo lo que siguió después, terapias y todo. La parte profesional fue sumamente retadora porque no era que era Glenda la nueva, venga Glendita de la mano y yo le explico cómo funciona. Era agárrese quien pueda y más. ¿Por qué? Porque la cadena, yo llegué una semana antes del lanzamiento, que era la primera vez, ¿verdad? Una cadena de 24 horas de noticias en español, CNN en español. Entonces todo el mundo, en realidad nadie sabía lo que había que hacer. La tecnología era totalmente nueva, fallaba, nadie te explicaba. Yo llegué y yo dije, qué dichosos, ya todos saben manejar ese sistema que están funcionando. Yo los veía y cómo será. La parte de tecnología al principio me asustó mucho. Después, por ejemplo, en Costa Rica uno estaba acostumbrado a tener 7 personas en el set, alguien que te ponga los audífonos, que te imprimen el guión, que te manejan el prompter, un jefe de piso, los camarógrafos. Aquí era, venga y le hago un audífono de acuerdo a su oreja, ¿verdad? A su oído, imprímete el guión, maneja tú el prompter, y el prompter yo ni sabía manejarlo, al principio eso se me hizo un mundo, porque el zapato y que se quedaba pegado, y eso a los 15 días ya, pero todo ese cambio y además había unos errores
que yo decía, pero es que ni en la U me pasaba esto, ¿verdad? Entonces, era una parte humana, chicos, de resistencia y paciencia, ¿verdad? Porque con las oportunidades, y estoy segura que ustedes lo están viviendo con las prácticas profesionales, con las oportunidades, wow, ya está aquí, wow, ya está allá, ya está en La Nación, ya está en CCK, ya está en Teletic, está Prisa, en este otro programa de Agentes de Cambio, etcétera. Todo lo que ustedes están haciendo que me tiene sorprendida y maravillada, pero igual yo sé que cada uno de ustedes está, ay Dios mío, ¿y qué? Y el reto de cada día, y la incertidumbre, y si lo estoy haciendo bien, y cómo hago esto, y el cambio, ¿no? Y eso es parte de toda nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, acostumbrémonos. Ahora, si hay algo en lo que yo quiero resaltar respecto a lo que decías, las diferencias en el periodismo nacional y el periodismo internacional, el ambiente, quizá, al menos dentro de la cadena en ese tiempo, era de mucho apoyo, mucha revisión ética constante, mucho protocolo, pero muy claro, y yo me sentí muy cómoda y muy identificada porque nuestra formación ética también fue así. Es decir, por ejemplo, te decían, había entrevistas que uno tenía que hacer, y por dentro el tema era totalmente duro para mí porque quizá era contra mis valores, pero igual tenés que hacerlo, ¿verdad? Eso es parte del periodismo. Sin embargo, a nosotros nos daban charlas, digamos, periódicas donde nos decían, por favor, si en algún momento ustedes se sienten mal, tienen que comunicarlo, si hay algo que no les gusta, tienen que comunicarlo, si hay algo que los hace sentir mal, que no está balanceado, siempre el balance. Otro reto dificilísimo éticamente era informar sobre Venezuela. De hecho, hace poquito, hace unos 3 días, recibí un mensaje súper chocante que ya les voy a explicar, pero cómo mantener la objetividad con una coyuntura y bajo una dictadura. ¿Saben? En ese tiempo que era menos que ahora, imagínense. Sin embargo, había que hacerlo, porque la cadena, representábamos a una cadena, no era Glenda sola. Ahora, yo ahora trabajo independiente, entonces, les soy sincera, el 29 de julio, el día después de las elecciones, eh, yo estuve así en la computadora. Estoy así, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, y yo titulé, cuando la gente todavía no estaba con ese título tan fuerte, ni nadie lo decía abiertamente, fraude electoral, fraude, ¿verdad? Ta, y había algunas personas, cada vez menos, que me criticaban. Me encontré ayer, estos días me encontré, usted que tanto dice que el balance, ve aquí, no es cierto lo que usted está diciendo, usted aquí no lo cumple. Y tiene razón ahí, pero me enorgullece en ese caso hacerlo. Es decir, hay cosas que son obvias, ¿no? Y obviamente pasaron como unos 15 días, digamos, antes que cadenas como CNN lo dijeran. El Centro Carter, que nunca había dicho nada, se atrevió a decirlo. Pero bueno, puede ser que a veces nos equivoquemos los periodistas también. En este momento, en la coyuntura nacional, yo siento, y se los digo a ustedes, porque cada uno de ustedes es súper importante. Cada uno de ustedes, en este momento, como está el país en la parte de poderes del Estado y el poder del periodismo, tenemos los periodistas también que primero, ok, la libertad de prensa, pero no hacerlo desde nuestro ego, ¿verdad? Desde que vengo yo y yo tengo el poder y yo voy a hacer estas preguntas, no. Siempre dando el derecho y de la réplica, ¿no? Y siempre pensando, porque hoy en día sí veo, de parte no de algunos sectores, ataques y temas muy concentrados, ¿verdad? Que generan una negatividad general y aquí estoy emitiendo opiniones, pero lo hago porque me siento muy cómoda con ustedes y porque es lo que pienso. Y porque realmente pienso que ustedes son personas profesionales comprometidos. Y entonces si hay algo que yo quisiera dejar de esta charla, es que ustedes son unos, simplemente esta es una profesión de servicio, ¿verdad? De servir a los demás,
y no de lucirnos. Obviamente está la parte humana, yo quiero que mi nombre salga, que yo participe en esa investigación o que salga mi cara, pero no, nosotros simplemente somos y hoy en día hay tanta presión de diferentes sectores para sacar esto o sacar lo otro, o, ¿verdad? Entonces siempre pensar, yo hasta pasa por mi mente hacer un programa que se llame Réplica, donde vaya todas las personas que son señaladas, organizaciones, y muchas veces es cierto lo que están diciendo, pero que digan la verdad. Entonces, que ustedes sean ese agente de cambio, como igual que está trabajando Daniel, ¿verdad? Daniel, eh, que hagan las cosas diferentes y sobre todo, chicos, también para poder conectar con nuestras audiencias, ser auténticos. Y para ser auténticos, tenemos que entender la información que estamos transmitiendo, no simplemente ser un copy-paste o a veces nos vamos por algo muy técnico porque no lo entendimos. Yo sé que eso a ustedes no les pasa, pero esto me lo entenderá mi hermanito, mi hermanita, mi sobrino, mi vecino de 15 años. Eso es una prueba que se puede hacer. Si me lo está entendiendo, los de 15 años me lo están entendiendo los demás. Eh, otro, Otra naturaleza del trabajo de ustedes, por ejemplo, comunicados de prensa, que, que me estabas contando que trabajas a veces en eso. Yo creo que los comunicados de prensa tienen que también tener desde el principio un storytelling, algo que me amarre, ¿verdad? Que el periodista se interese, porque si no va a ser un comunicado más. Entonces, poner eso que nos pueda enganchar, ese parrafito, esa historia desde el principio. Esa es mi recomendación. Gracias, Paola. Dani, ¿vos querés preguntar algo concretamente de tu quehacer, desde la comunicación? Sí, de hecho sí. A ver, un poco de contexto o del porqué de mi pregunta. Y bueno, creo que en esta última respuesta que estabas dando, había como una pincelada de lo que yo quiero saber. Y es que con mis colegas de comunicación social siempre comentamos y hablamos de qué nos parece que a los otros énfasis de comunicación, por lo menos en la UCR, pero me imagino que esto, ¿verdad? Es algo que se da en otras escuelas de comunicación, en otros países. Nos parece que le hace falta un poco de comunicación social, en este caso el periodismo, digamos, pero también, ¿verdad?, a las otras ramas. Y entonces yo quería saber cómo podemos o cómo se puede incluir, ¿verdad?, la comunicación social, la perspectiva social, las voces de otras personas, de las comunidades, en el quehacer periodístico. Y tal vez si pudiéramos como ejemplificar, en la CNN existía esto, digamos, se hablaba al respecto, ¿verdad? Como de cómo incluir la perspectiva social en nuestra labor periodística y cómo era esto en la CNN. Muchísimas gracias por esa pregunta tan importante. Bueno, justo estaba haciendo una reflexión antes de comenzar, que hoy en día es mucha la demanda también al periodista. ¿Por qué? Porque son pocos los periodistas y mucho el trabajo en una sala de redacción. Entonces, hay mucha demanda, hágame 7 notas hoy, hágame 6 notas, lo vemos también en otros países. Y lamentablemente esto ha hecho que cada vez hay menos periodismo de calle. Y yo quiero que ustedes nunca se les olvide eso, que la diferencia es sustancial. El otro día estaba con una chica que estaba haciendo la práctica, yo a veces tengo estudiantes de Colombia, y entonces le dije, mira, hacete una nota de esto y esto y esto, vamos a hacer una entrevista. Y me pone, sí, ya le mandé las preguntas. Y yo, ¿qué? Ok, no importa, yo sé que por email, ¿verdad? Entonces, yo sé que estabas en países diferentes en este caso, pero definitivamente, y yo sé que ustedes, yo no se los tengo que decir, ustedes pueden ver la diferencia entre, y yo sé que no todos los temas, no diría que lo ameritan, pero todos los temas no pueden ocupar ese espacio, pero para fomentar lo que nos hace falta hoy, que es ser más humanos, y para conectar con la audiencia, que necesitamos esa autenticidad, necesitamos esos encuentros cara a cara con el entrevistado, ¿verdad? Donde nosotros no solamente, aunque tengamos una lista de preguntas, le pongamos atención a la respuesta y podamos repreguntar como ser humano también, ¿no? Nos decía Alejandro
al principio, digamos, de mi estilo, muchas gracias, me pusiste a pensar, pero ¿cuál es el interés mío? Tengo un caso que la verdad que me hace gracia porque ya han pasado como 4 años y todavía sigue siendo en mi canal de YouTube, no sé, tiene como 200.000 views, ¿verdad? Que yo, wow. ¿Y es por qué? Porque logré que un expresidente guatemalteco que había estado en la cárcel aquí en Estados Unidos, condenado, en una entrevista cara a cara, dijera la verdad, ¿verdad? Y no era que no la había dicho, pero eh, ¿cómo hago yo? O sea, yo primero creo un ambiente cómodo para el entrevistado, aunque por dentro digas, esta persona es un corrupto, esta persona es una corrupta, esta persona, etcétera. Entonces, crear ese ambiente eh, y obviamente hacer las preguntas de rigor. En este caso, pues él contó todo, ¿verdad? ¿Por qué recibió el cheque? ¿Qué hizo con la plata? ¿Cuál es su reflexión después de eso? Y es como una clase, ¿verdad? Y yo siempre digo, qué ganas de hacer un programa donde todos se arrepientan y digan la verdad. Cajita blanca para Glenda. Bueno, entonces, yo creo que es muy importante que cuando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros haga una entrevista, ponga atención real. A mí, digamos, yo estaba a veces del otro lado que me están haciendo entrevistas, recuerdo una periodista, y me hacía una pregunta y yo le estaba contestando y ella estaba viendo para otro lado, o sea, tenía la grabadora, entonces como que estaba poniendo atención a otras cosas, ¿verdad? Y pobrecita, no la culpo, quizá tenía que hacer otra cosa inmediatamente y no le alcanzaba el tiempo, pero es también yo no lo digo por mí, pero es una falta de respeto hasta con tu misma audiencia, porque vos no le estás poniendo una atención auténtica. Y yo estoy segura que el producto de lo que ustedes de ese contenido que van a generar cuando toman el toro por los cuernos, por decirlo así, va a ser muy diferente. Igual con temas tan duros a veces como el que estás cubriendo en La Nación, como la política, ¿verdad? Entonces, ahora yo me estoy preparando porque voy a ir a cubrir las elecciones a Washington ahora, que faltan 3 semanas para las elecciones presidenciales acá. Entonces, yo hice una lista de las preguntas de la gente. El sábado estuve en una fiesta con un montón de ticos, por ejemplo, y hay muchas dudas de muchas cosas. Digo yo, wow, y hay gente que uno creería que está preparada y que está, pero no. Entonces, todo eso, ¿verdad? Tener ustedes también el feeling, las historias que hay alrededor y siempre hacer esa prueba. ¿Me está entendiendo mi hermanita o mi vecino de 15 años? Glenda, Daniel preguntó algo interesante. ¿Vos lograste permear temas sociales en CNN con un Sí, enfoque más social? sí, sí, aunque, a ver, por el formato que teníamos de Hard News, ¿verdad? Eh, Fue difícil, pero sí, había espacios sociales, bueno, ¿qué más que ir al terremoto de Haití, ¿verdad? Eso fue devastador y fue traumatizante para uno, ¿verdad? Ir allá. Pero, por ejemplo, editorialmente, una vez yo en 18 años, tuve dos pleitos, yo no me enojo mucho, tuve dos pleitos fuertes, por decirlo así, de enojarme, y porque perdí la paciencia, y uno fue porque estábamos reunidos para escoger los titulares de ese día, y era el Día de las Personas con Discapacidad. Entonces yo dije, bueno, obviamente tenemos que poner este titular. Entonces un compañero dijo, no, 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 eso es muy light. Entonces yo me puse peor. Entonces, no, al principio no, pero el man tenía, entonces, bueno, ahí, al día siguiente nos contentamos, pero generalmente la parte editorial, ¿verdad? Hay temas que se creen lamentables, eso ha cambiado, pero hay temas que se ven como si fuera algo light, pero no, el tema social para mí siempre ha sido eh, muy importante, sobre todo porque gracias a Dios, y yo vi la diferencia, chicos, de donde nosotros venimos, la oportunidad de reportear en Costa Rica y de ver la gente que es pobre, de ver la cara de la pobreza, etcétera.
y otros, digamos, que quizá han sido formados en Estados Unidos, la mayoría ha venido a Latinoamérica, no tienen noción, ¿ya? De eso. Entonces, es algo muy valioso de parte nuestra. Pero sí había mucha sensibilidad. No quiere decir que no había sensibilidad, pero casi siempre era en ese tiempo, ¿verdad? Ahora todo ha cambiado porque con las redes sociales o conectás, ¿verdad? Por las emociones o cambio inmediato. Ya ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, eso y es una manera de sensibilizar y aprovechar para poner sobre el tapete los temas sociales. Y con mucho storytelling, por supuesto, con testimonios, no con las cifras aburridas y los números y eso que la gente acartonado, que eso pues es importante, pero eso viene después, las estadísticas. Ujú. Gracias, Glenda. Muchísimas Gabriel, gracias, Raúl. perdón, ibas a decir algo, Dani. No, no, que muchas gracias por la respuesta. Buena nota. Gabriel, cerramos con vos. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera, eh, bueno, Glenda, que ha estado en coberturas tan significativas y tan amplias, ¿cómo se puede preparar una buena cobertura? Es decir, ¿cuáles son algunos de los consejos para la preparación de una cobertura sobre diferentes hechos, ¿verdad? No hablando propiamente de una cobertura política, no, sino hay un evento importante. ¿Cuáles deberían ser esas acciones infaltables dentro de la preparación de una cobertura? Y la otra es, bueno, sabemos que el periodismo está cambiando sustancialmente. Podemos enfrentarnos en algunos años al desempleo o a una situación complicada en los medios tradicionales. ¿Cómo se puede reinventar uno? ¿Cuál fue la receta del éxito para reinventarse después de todo este proceso de medios tradicionales? ¿Cómo se genera esa reinvención? Ok. Bueno, la primera pregunta respecto a las coberturas, yo creo que primero es eh, ser totalmente claros, transparentes, honestos con nosotros mismos. ¿Entendemos de qué vamos a hablar? ¿Entendemos qué es? ¿Verdad? Por ejemplo, me recuerdo principalmente con los debates presidenciales, el primer debate que hizo CNN fue en Chile. Yo estaba muerta del susto, ¿verdad? Porque fue cuando quedó Michelle Bachelet la primera vez, entonces yo tenía que estudiar absolutamente todo. Empecé por leer el libro de Isabel Allende que se llama Un país inventado, de cómo son los chilenos, ¿verdad? Para entender cómo eran los chilenos. Luego, hablar con todas las personas que puedas, eh, gente común y corriente, porque no es solo los expertos, ¿verdad? Sí hablé con expertos que me dieron un panorama y una delicia, porque te explican todo con claridad, pero con la gente común, ¿verdad? Desde que voy en el avión hablando con tal, con siempre hablar con la gente, la voz de la gente, lo que piensa la gente, porque a vos te sale eso. Por ejemplo, ahora con esta cobertura de política, estoy haciendo una lista de preguntas wow, ¿quiénes son ellos? O sea, se habla y se habla de ellos. ¿Y quiénes son los candidatos a la vicepresidencia? Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Y cómo afecta esto a quién? ¿A cuáles son las poblaciones? ¿Cómo ven los migrantes? ¿Cómo ven las personas afroamericanas? ¿Realmente la gente gana ahora menos o no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más les... Pero todo no desde el bla, 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 ¿verdad? Sino, ¿cómo lo vas a conversar con un amigo, con una amiga? Entonces, prepararse honestamente, conversar, ¿verdad? Hacer citas con especialistas, con expertos en esos temas. Yo siempre trato de hacer eso. Estamos hablando cuando hay tiempo. Entonces, ahora, yo tengo tiempo para prepararme para esta cobertura del 5 de noviembre, no hay excusa, ¿verdad? Y las cosas, a pesar de que tenés una guía, también un poco dejarte llevar por tu naturalidad, ¿verdad? No decir, no, es que esto no va todavía, esto sino ser también espontáneos de lo que está pasando, ser naturales, sentirse cómodos, ser vos mismo. Hoy en día eso es una maravilla. Ha cambiado tanto. Cuando yo comencé a hacer periodismo en CNN, era mucho más acartonado. O sea, Dios guarde salir sin saco, Dios guarde saludar a una colega
presentadora porque cumplí años, me regañaron una vez, cosas así. Y ahora es totalmente al revés. O lo haces así, o sos vos misma, o no conectas. Mm. Y la Y otra Gabriel pregunta, preguntó de la capacidad de reinvención. ah, sí, 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 sí. Bueno, chicos, esto es un reto. La pura verdad, esto es un reto. Me entusiasma saber que cada uno ya está en una posición, pero quizás están ahí soñando en otra, ¿no? Sin embargo, mi consejo es aprovechen, aprovechen cada momento, porque a veces el reto es contra nosotros mismos. ¿Qué sé yo? A mí me pasó que, bueno, eso es motivo de toda una charla, pero yo a los 2 años y medio se nos quemó la casa hablando de bomberos aquí en Estados Unidos, ¿quién iba a creer? Y ahí ya iba a terminar mi contrato y yo decidí que decidimos la familia que terminara mi contrato y nos íbamos para Costa Rica. De hecho, me fui, ¿verdad? Hasta después más bien me volvieron a traer, fue una transición. Eso es todo un detalle. Pero estando allá, les cuento que sobre todo al inicio, como fue tan difícil, había mucha repetición, mucha rutina, mucho cansancio. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Después de eso, después de un tiempo pasaron cosas muy lindas y ya uno, wow, aquí voy. Hay que tener mucha paciencia. Y cuando yo me fui a Costa Rica como 2 meses, en esa transición de visa, etcétera, yo valoré mucho más mi trabajo, ¿verdad? Yo decía, wow, a veces tengo, porque como era 24 horas, tenías que a veces repetir lo mismo, a la hora repetir lo mismo, pero yo me di cuenta que el reto era a veces contra uno mismo, y porque uno dice, ay, porque yo tengo que hacer esto y porque tengo que hacer lo mismo, pero lo estás haciendo para una audiencia que te está escuchando, que te está sintonizando. Entonces tienes que hacerlo bien y no importa si lo haces 10 veces, lo tienes que hacer bien y tener eso en la mente, ¿verdad? Que no es por vos, estás ahí para servir. Ahora, ¿cómo reinventarse? Repito, el nicho, conectarse. Y hoy en día, a pesar de lo que se dice, de que la gente, la manera de consumir noticias es distinta, valoran las investigaciones. Velo vos en 7 días, que es uno de los mejores programas, eh, porque la gente valora que se le entregue un buen contenido. La gente lo lee, la gente lo consume. Entonces, no hay que subestimar y decir, no, es que todo lo ven en 3 segundos. Las personas quieren eh, tener esas fuentes. Entonces nosotros tenemos que crear esa marca y que las personas sepan, wow, voy donde fulanito, menganito o tal medio porque yo sé que lo que me va a decir es cierto o me va a explicar, ¿verdad? Entonces, eso primero que nada, no es como tirarse. Y luego, bueno, yo lo que diría es pasar, ¿verdad? No solo periodistas, creadores de contenido, ¿verdad? ¿Cómo voy a crear un contenido para diferentes, porque cada vez van a ser más los retos, todos quisiéramos estar en los medios, es lindísimo, ¿verdad? Pero los medios también se han estado transformando. Entonces, también ver otras posibilidades que se necesite ese periodismo a nivel comunal, a nivel corporativo, que sea real a nivel social de organizaciones sociales que tanto necesitan, hacer mini spots, podcasts, mini noticieros, ¿verdad? Eh, Tantas cosas que se pueden hacer hoy en día también con inteligencia artificial y con esa formación de audiovisual también que ustedes tienen. Entonces nos toca saber redactar muy bien y saber conectar, pero también nos toca capacitarnos como ustedes lo están haciendo en muchas otras áreas. Créanme que yo también en este momento paso viendo esos otros cursos que a mí me gustaría aprender más y dedicarme. Se requiere tiempo también, ¿verdad? Pero yo creo que no queda de otra, pero lo más importante es esa excelencia y esa autenticidad, esa honestidad y mantener en mente que es una carrera hacia los demás de servicio y no de ego. Glenda, llegamos a la hora que habíamos conversado. Yo quisiera nada más que mis estudiantes dijeran una frasecita final de qué les queda. Me quiero colar y a mí me impactó el tema del trabajo que hiciste para las elecciones de Panamá versus la imagen del venado,
porque eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestros contenidos y para mí me quedo con esa lección. Después dijiste algo que yo sí creo es muy importante, la marca Glenda Umaña. Yo creo que Paola Cordero está construyendo una marca, que Daniel Villalobos está construyendo otra marca, que Jimena Castro tiene otra, que Gabriel Pacheco otra y que Natalia Vargas otra. Esto es muy importante porque cuando vos estabas en la edad de ellos, no existían redes sociales y ahora sí existen redes sociales. Entonces el tema de la construcción de la marca se vuelve algo más exquisito eh, y lo hacemos día a día. En fin, me quedo con esas dos cositas. No dije una frase, dije un párrafo, perdón. Paola, vos. El profe lo dejan, ¿no? No, en realidad, en primer lugar, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. En serio, es como una oportunidad de más que, o sea, que nosotros valoramos mucho y que nosotros realmente la admiramos mucho a usted. Y fue como súper provechosa la charla, entonces muchas gracias. Y realmente me quedo con mil cosas. De hecho, ahí estaba como haciendo un montón de notas. Em, pero mi frase favorita fue el tema de servir, que estamos para servir y servir a los demás. Y me recordó mucho como a Dios, porque soy creyente, entonces fue una de las razones por las cuales elegí periodismo. Y me acuerdo que cuando iba a elegirlo y tuve el privilegio de tener una orientadora en mi colegio, entonces yo estaba indecisa si escoger periodismo y una de las razones por las cuales estaba indecisa es porque yo le decía que yo quería hacer algo que ayudara a los demás. Yo quería hacer algo que le aportara a los demás y poder ayudar. Y ella me dijo, pero el periodismo es eso, que cuál es como cuál es el enredo que usted tiene. Porque uno ve mucho nada más como el periodista ahí, presentador y ya. Entonces no sabía tanto, pero me gustó mucho esa frase como volver a recordarnos que estamos para ser la voz del pueblo y no para lucirnos ni tirarnos flores a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias como a veces como por volverme a encaminar, ¿verdad? Y no pensar tanto en mí, sino en por qué realmente estoy estudiando esta carrera. Ay, muchísimas gracias. Qué linda. Qué linda reflexión. Dani, Pues a mí todo el tema de reinventarse me parece, ¿verdad? Como muy cercano a mi experiencia personal. Yo tengo que admitir que estos últimos años, como en la carrera, pues me costaba un poco, ¿verdad? Como concentrarme, como estar agradecido, digamos, con lo que estoy estudiando, con las capacidades y las habilidades que he ido adquiriendo. Y por ahí en algún momento como que perdí el rumbo y, ¿verdad? Y un poco la esperanza. Y de verdad, ahora que estoy en la fundación, pues estoy sumamente agradecido de verdad, de primero, de estudiar lo que estudio y segundo, ver cómo he ido aportando un montón desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Desde muchas habilidades diferentes que he adquirido y que tal vez no me había dado cuenta, digamos, como que realmente haber estado en la universidad, haber pasado 5 años y, ¿verdad? Todas las experiencias que he tenido, me han hecho como lo que soy hoy en día y lo que puedo dar. Y como, digamos, últimamente todo lo que hago en la fundación realmente tiene un propósito mucho mayor que eh, se ha ido como mostrando, digamos, todos los videos que hago van, ¿verdad?, para impactar a mucha gente, a un programa que me parece maravilloso y que, ya al final de cuentas, me he convertido sin ser parte del programa como en un agente de cambio porque he pasado como por todo el proceso, he ido como a los módulos, he aprendido, entonces como reinventarme y también como aprovechar cada segundo, de verdad que ahora en la práctica profesional y en la fundación he aprovechado cada segundo al máximo porque me he dado cuenta que puedo hacer muchas cosas y que me gusta lo que hago y no pensaba, hasta hace recientemente no pensaba que me gustaba lo que hacía. Entonces, sí. Wow, qué linda reflexión y estás en algo que impacta vidas, así que súper. Jime, Bueno, muchas gracias por este tiempo, la verdad, súper agradable. A mí lo que me quedó, y creo que se me va a quedar por mucho tiempo,
ojalá para toda la vida, es que si no somos nosotros mismos no vamos a conectar con la audiencia. Eh, bueno, yo personalmente valoro mucho la autenticidad y creo que la mayoría tendemos a hacer eso y también creo que también va por nosotros mismos, de que si no somos nosotros mismos tampoco vamos a ser felices con lo que hacemos. Excelente. Gracias, Jimmy. Gabriel, A mí me encantó esa parte de que es importante conversar con la gente, que hay que hablar siempre con la gente, hay que estar, porque al final somos, como usted bien lo decía en varios momentos de la charla, al final esto es una profesión de servicio y tenemos que verlo como un servicio y un servicio para la gente, no para el poder, no el servicio para los que pagan, no el servicio para el anunciante, somos un servicio para las personas y entonces tenemos que hablar con ellos para poder entenderlos y no suponer lo que creen que piensan. Es muy fácil salir a la calle y conversar, ir, no sé, a ver, por ejemplo, a mí me gusta conversar con los Uber, con la gente que va en el tren, yo soy asiduo al tren, así que converso con ellos, qué le preocupa, qué piensa de este tema, qué piensa de este otro tema. Y me parece que La curiosidad. lamentablemente en algunas redacciones se ha perdido el salir a la calle, se queda solo en el Zoom o se queda en el video horizontal que usted me puede mandar por WhatsApp con una breve declaración y eso es terriblemente dañino. Y muchas veces va también por eso de no querer salir, de querer quedarse ahí, de hacerlo todo el escritorio, cuando en realidad esto la gracia de esto es justamente la calle, es lo apasionante. Creo que el periodismo sin calle no se puede hacer periodismo y siempre hay que hacer calle. No importa los años que uno tenga en esto, hay que volver a la calle, hay que conectar en la calle, porque en la calle es donde está la noticia, es donde está la verdadera información y es realmente lo apasionante de esta historia, poder estar en la calle y escuchar a la gente que tiene cosas que decir y es la gente para la que nosotros servimos. Excelente, me encanta. Ya pueden dar clases ustedes todos. ¿Ve qué grupo más talentoso? Nati, cerramos con vos. Bueno, primero que todo igual, muchas gracias por haber destinado este espacio para conversar con nosotros. A mí realmente me quedan muchas cosas, pero una que me llama mucho la atención y que yo aprecio mucho es siempre conocer la historia de una persona, ¿verdad? Cómo llegó hasta donde está ahora, porque un poco nosotros estamos empezando apenas a recorrer ese camino. Entonces, tomar todos los consejos posibles para mí es muy valioso. Entonces, todo lo que usted decía de las ganas, digamos, de las ganas de llegar ahí y todo lo que hizo para poder lograr eso, ¿verdad? De dejar los VH, ¿cómo era? ¿Qué se llama? PHS. Fíjate, La brecha generacional. ya que uno, Alejandro. Dejarlos y, digamos, como dicen popularmente, pulsearla para llegar a eso y también sacar el provecho de la gente que ya tiene camino y todo. Para mí eso es muy valioso y también algo que usted mencionó en algún momento que ahorita la verdad es que me parece muy útil, que en el inicio todos fallamos. Usted decía que cuando empezó en CNN cometía errores que ni siquiera le pasaban en la U y creo que eso es un impacto muy grande cuando uno entra ya a la realidad, ¿verdad? Y tiene que fallar porque es parte de aprender, pero eso siempre es muy duro. Entonces, yo eso lo valoro mucho, como desde, digamos, la empatía de saber que todos pasamos por ahí, tenemos que ser también muy condescendientes con nosotros mismos y saber que estamos empezando. Entonces, yo le agradezco mucho por haber compartido ese camino suyo con nosotros para nosotros también poder tomar los consejos y aplicarlos. Excelente, chicos. No, no, estoy súper impresionada y cualquier pregunta también en las redes sociales o por mi correo. Si lo quieren anotar, glenda@glendahumana.com y en Instagram nos pueden encontrar Glenda Humana H y en las demás redes igual, lo que sí, Glenda Humana H. Sigan. Gracias, Glenda. Desde la Escuela de Comunicación, las puertas abiertas en la Universidad de Costa Rica para vos. De verdad, qué gusto tenerte aquí y gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Chaito. Chao. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta Muchísimas luego. gracias, hasta luego. Muchas Chao. Gracias. gracias.